Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Yo soy el hermano Yochoa Torres. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Qué alegría compartir con ustedes un día más. Llegó el viernes, llegó el fin de la semana laboral para algunos, para otros no, pero bueno, llegó el viernes, tan esperado para muchos. Y hoy nos encontramos desde nuestro estudio remoto para poder llevarles a ustedes este programa. Ustedes saben que durante el tiempo de la pandemia ha habido que reinventarse. Pues nosotros también tenemos nuestro estudio allí en el canal, pero también pues tenemos un estudio remoto para continuar llevándoles a ustedes la programación, tomando así las medidas adecuadas para protegernos todos, creando conciencia también. Usted que nos está viendo en su casa, en su trabajo, donde quiera que nos ve, recuerde que tenemos que continuar cuidándonos, tenemos que protegernos para ver si ya de una vez y por todas este virus, este coronavirus ya desaparece, ¿verdad? Y podemos volver a un poco más a la normalidad. No necesariamente una normalidad como la que conocíamos, sino una nueva etapa dentro de nuestra convivencia humana, que ciertamente no será igual a la que teníamos antes del coronavirus. Pero hablando de sociedad y de convivencia humana, sepa usted que esta semana el Papa Francisco ha firmado su nueva encíclica titulada Fratelli Tutti, que en español quiere decir todos hermanos. Y a continuación vamos a ver un reportaje para poder comprender un poco esta nueva encíclica del Papa Francisco. En su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación
modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. Muy importante las palabras del Papa Francisco, y yo le invito a cada uno de ustedes a que busque esta encíclica y la pueda leer porque es muy especial. Nos hace conscientes y nos recuerda de que Jesús nos llamó a que fuéramos uno. Y no importa quizás la división de raza, de religión, de formas de pensar o de formas de pecar diversas, todos somos hermanos y hermanas. Y el Papa Francisco ha sido muy enfático cuando habla también de la casa común, esa casa común donde todos habitamos, sin importar las diferencias que nosotros los seres humanos nos hemos construido. Así que busque esta encíclica, está en internet, la puede leer online de manera gratuita. Si no, entiendo que ya pronto debe estar en las librerías católicas aquí en Puerto Rico, ya debe estar pronto, deberá ser publicada pronto por ahí para que usted la pueda adquirir y pueda leerla, pueda reflexionar en esta invitación que nos hace el Papa. Hacemos una pausa, pero al regreso no se vaya porque vamos a estar conociendo un poco sobre la historia de un joven que será beatificado en el día de mañana, sábado 10 de octubre. Estamos hablando de Carlo Acuti. Con eso regresamos, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Y recuerde que del 19 al 23 de octubre aquí en Teleoro estaremos celebrando nuestro telemaratón Todo es Tuyo, Señor, para poder recaudar fondos y continuar con la misión evangelizadora de la iglesia, con la misión evangelizadora que lleva este Canal 13 por 25 años. Sí, este año estamos cumpliendo el 25º aniversario de Teleoro, así que del 19 al 23 de octubre le invitamos a que coopere con nosotros, se una a nuestra señal para que nos ayude a continuar llevando esta misión de evangelizar a través de los medios de comunicación que hace tanta falta en nuestros días. Bueno, a continuación vamos a conocer la historia de un joven que será beatificado en el día de mañana, Carlo Acutis, un joven italiano, y a continuación vamos a comprender un poco más de su vida para entender por qué será beatificado. Vamos a verlo. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 y murió el 12 de octubre del año 2006 a causa de una leucemia fulminante, con tan solo 15 años de edad. Siendo todavía un niño pequeño, demostró un maravilloso conocimiento de la fe, un celo inquebrantable por la Iglesia y un amor admirable por Jesús y por el prójimo. Desde muy pequeñito le pedía a su mamá que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús y recogía flores para la Virgen. Sin embargo, no fueron sus padres quienes le inculcaron la fe, sino su niñera polaca, pues sus padres, aunque eran formalmente católicos, no eran practicantes. Su propia madre ha reconocido que el ejemplo de Carlo la ha salvado, pues ella no conocía su propia fe.
Carlo le hacía preguntas sobre las que ella no sabía responder, y esto la obligó a estudiar el catecismo. Carlo recibió la primera comunión a la edad de 7 años, gracias a un permiso especial del arzobispo, y a los 12 recibió la confirmación. Todo esto gracias a su impresionante madurez espiritual e intelectual. Esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio, quien también recibió la primera comunión a los 7 años y de quien Carlo fue muy devoto. Desde que recibió la primera comunión, según testimonio de su madre, Carlo nunca faltó a la Santa Misa diaria y siempre se tomaba un momento de adoración frente al Santísimo Sacramento antes o después de la Eucaristía. A su madre le decía que cuando estaba frente al Señor sentía que su alma se elevaba hacia grandes alturas. Carlo tenía un gran amor por la Eucaristía y por eso era devoto de San Tarcisio. Sabía que Cristo está realmente presente en la Eucaristía y por eso dijo lo siguiente: somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace 2000 años. Para encontrarnos con Él basta con que entremos en la iglesia. Jerusalén está al lado de nuestras casas. Tenía también una especial devoción por el Inmaculado Corazón de María, y todos los días rezaba el Santo Rosario para honrar a la Santísima Virgen, de quien decía que era la única mujer de su vida. Una noche, en un sueño, su abuelo le pidió que rezara por él, pues se encontraba en el purgatorio, y desde entonces Carlo rezó todos los días por las almas del purgatorio. Carlo se confesaba con frecuencia, y una de sus frases más conocidas es la siguiente: igual que para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. En sus tiempos libres, Carlo se dedicaba a preparar niños para la primera comunión. También en esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio. Además, ingresó como voluntario para ayudar a ancianos y personas pobres en la Orden de San Francisco, en Milán. Pero Carlo quiso también llevar su apostolado al ámbito virtual, pues entendió que Internet era un medio para llegar a mucha gente. Tenía una gran facilidad para la programación de ordenadores y la creación de sitios web, y gracias a esta habilidad pudo crear varios sitios en Internet dedicados a la evangelización, pues anhelaba compartir las maravillas del Santo Rosario y el valor incalculable de la Eucaristía. Su proyecto más importante fue una página web en la que expuso 163 milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo a lo largo de la historia. Esta página ha llegado a parroquias de los 5 continentes, gracias a que ha sido traducida a muchos idiomas. Aunque su familia era muy adinerada, Carlo tenía por modelo la pobreza de San Francisco de Asís. Por eso no le gustaba que le compraran ropa de marcas costosas ni que sus padres gastaran dinero en lujos innecesarios. Carlo era amante de la naturaleza y de las caminatas al aire libre. También jugaba fútbol y videojuegos. Pero como sabía que los videojuegos le podían hacer perder tiempo valioso, él mismo se impuso que no podía jugar más de 1 hora a la semana. Se distinguió siempre por su sonrisa alegre y su mirada tranquila. En uno de sus cuadernos escribió lo siguiente: la tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo. La felicidad es la mirada dirigida hacia Dios. Algunos compañeros se burlaban de él porque en las vacaciones prefería viajar a Asís antes que a cualquier lugar paradisíaco, pues decía que Asís era su lugar preferido en el mundo. Pero Carlo también les pidió a sus padres que lo llevaran a conocer varios lugares del mundo en los que habían ocurrido milagros eucarísticos, y cuando llegaban a alguna ciudad, lo primero que hacía era visitar una iglesia para saludar a Jesús. Con sus primeros ahorros, compró una bolsa de dormir para un hombre que dormía en la calle, y al que veía cada vez que iba a misa en su barrio. También solía recorrer las calles de Milán, llevando comida a las personas necesitadas.
En cierta ocasión, estando con su madre en la estación central de Milán, encontraron a un hombre sin hogar que estaba muy enfermo. Carlo obligó a su madre a llevarlo al hospital y luego de ser curado, insistió para que el hombre fuera alojado en un apartamento que pertenecía a su familia. Carlo y su familia vivían en un elegante barrio de Milán, pero Carlo hacía lo que nadie más se atrevía a hacer en su barrio. Era amigo de las personas que trabajaban en la limpieza, en la jardinería o en la seguridad privada. Los conocía a todos por sus nombres y sabía las necesidades de cada uno. Muchos de ellos eran inmigrantes filipinos e indios. Gracias al ejemplo de Carlo, el hombre que hacía la limpieza de su casa, que era hindú, se hizo bautizar en la fe católica. El hombre, llamado Rajesh, cuenta que Carlo nunca le predicó de manera proselitista, pero su ejemplo de vida fue lo que lo convenció para bautizarse, pues Rajesh no podía comprender cómo un niño de una familia tan adinerada no era pretencioso ni caprichoso, como los demás niños de su clase, sino que por el contrario era amoroso y humilde. Del mismo modo en que Santo Domingo Sabio sentía un inmenso dolor cada vez que escuchaba ofensas o burlas contra la Iglesia, Carlo solía decir: criticar a la Iglesia es criticarnos a nosotros mismos. En los primeros días de octubre del año 2006 fue diagnosticado con leucemia aguda. Carlo aceptó la voluntad de Dios con una sonrisa, pues sabía que muy pronto abandonaría este valle de lágrimas, y murió a los 3 días de ser internado en el hospital, el 12 de octubre. Pocos meses antes había predicho su propia muerte en un video, y a su madre se le apareció San Francisco de Asís en un sueño, para decirle que su hijo ocuparía un alto lugar en la iglesia. Carlo pidió que lo enterraran en la ciudad de Asís, para poder estar cerca de San Francisco, y pocos días antes de morir dijo lo siguiente: quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. El día de su funeral, la madre de Carlo quedó asombrada, pues a la iglesia y el cementerio acudieron decenas de personas que ella no conocía. Eran migrantes, mendigos y personas pobres. Todos le hablaban de lo que Carlo había hecho por ellos, y ella nunca se había enterado. Según palabras de su propia madre, Carlo realmente vivió lo que predicó. Carlo le dijo a su madre en un sueño que sería beatificado y poco después canonizado. Por eso la noticia de su beatificación no la tomó por sorpresa. En el año 2019, el cuerpo de Carlo fue trasladado al Santuario del Despojo, en Asís, que es el lugar en el que San Francisco se despojó de sus ropas cuando renunció al mundo para entregar su vida al Señor. Nuevamente, Dios ha querido derramar sus bendiciones sobre Italia y sobre el mundo entero, especialmente sobre los jóvenes, que ahora tienen un nuevo ejemplo de vida en el siglo XXI. Gracias por continuar con nosotros a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Usted está viendo desde la periferia. Si usted no se ha equivocado de programa, lo que pasa es que hoy estamos en nuestro estudio remoto. Así que gracias por continuar con nosotros. A continuación, vamos a conocer la historia de Fray Leonardo Montes, un amigo que recientemente ha hecho sus votos simples en la Orden del Carmelo y él nos cuenta un poco de su historia vocacional. Vamos a verla. Mi proceso vocacional, yo estudié un bachillerato en ciencias naturales con una concentración en ciencias ambientales. Trabajé por muchos años en el campo del ambiente, valga la redundancia, y me especialicé en agua. Uso y manejo del recurso agua. Trabajé en una agencia del gobierno dedicada a la distribución de agua potable y me tocaba trabajar en la oficina a la que estaba destinado a garantizar el cumplimiento y el control de calidad del agua que se distribuía a nivel de la isla, y en los últimos años
pues trabajé directamente en el área metro, garantizando que todo el agua que se distribuía para consumo humano en el área metropolitana fuera apta para el consumo humano como tal. En el proceso mientras estuve trabajando, también estudié una maestría en ciencias ambientales para mantenerme en un crecimiento profesional, y el mismo Señor, por decirlo así, me iba dando muchas bendiciones, pero yo no era feliz. En el proceso de que cuando yo tenía esos reparos contra el Señor, y digo reparos porque yo necesitaba respuesta, como todo científico, uno le busca el porqué de las cosas, y al buscarte el porqué de las cosas, tú siempre vas a estar cuestionando los procesos, cómo lo vamos desarrollando, o por qué tú me estás dando tanto y tanto y tanto y yo no soy feliz. Uno no quiere ver o no quiere escuchar o no quiere percibir, porque de eso a mí no me estás llamando. Es lo que uno le cuestiona o le recuerda al Señor en todo momento. Y cuando vamos creciendo en la fe, pues poco a poco es que tú vas entendiendo qué es lo que está pasando. Yo en mi momento, puede ser una rebeldía, me dejé influenciar y llevar pues por los placeres de la vida, las cosas materiales, pero el Señor siempre me estaba acompañando y yo no me daba cuenta, o simplemente no lo quería ver. Y poco a poco pues fui indagando y a través de procesos espirituales, experiencias de retiro, direcciones espirituales, pues uno va entendiendo el llamado que el Señor te va dando, y a todos los cuestionamientos que yo le hacía al Señor, le iba encontrando una respuesta a cada uno de los cuestionamientos. En un proceso de estos de retiro que tuve, es como si hubieras puesto, y es el ejemplo que siempre uso, muchas fichas de dominó que las pones en una hilera y le das un cantacito y todas van a ir cayendo. Cada ficha de dominó era un proceso o etapa de mi vida, y en cada una de ellas me percaté que el Señor me estaba acompañando. Lo que pasa es que no lo quería ver. Si fue creciendo, cuando tengo ya más o menos un discernimiento de que había una vocación a través de un director espiritual que me estaba acompañando, me dice: el llamado está, hay que ver para qué el Señor te quiere. Y el Señor me había puesto en mi camino también religiosas que me iban dando acompañamiento, y ellas me dijeron: pues hay que poner a buscar o poner a trabajar al Señor. Lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir, y dentro del proceso de la contemplación tú lo vas a entender, porque el proceso de la contemplación es aprender a escuchar o a tener una comunicación con el Señor y escucharlo en el silencio. Es un proceso que va madurando poco a poco, y dentro de ese mismo diálogo en oración que uno tiene con el Señor, todavía a ese momento yo no entendía que eso era contemplar al Señor. Pues yo le cuestiono al Señor, o le digo: aquí estoy, si tú quieres que yo me vaya contigo, me tienes que ayudar. Literalmente fue así. Yo, en una visita que hice a un sagrario en una parroquia que estaba abierta, me senté y le dije: Señor, aquí estoy, ayúdame. Luego de eso hubo varias experiencias vocacionales y también con otras búsquedas de ver para dónde me iba, porque yo sabía que lo que me gustaba era la vida religiosa, no era la vida diocesana. En mi caso no me gustaba, y lo que me gustaba más era los aspectos de la fraternidad, los aspectos de la oración, los aspectos del servicio. Y fui poco a poco encontrando dentro de todo lo que el buffet de órdenes religiosas que el Señor puso frente de mí, cuando el Señor muy sabiamente, a la última que voy a tocar la puerta es a la Orden del Carmen. Cuando entré a una iglesia carmelita, el corazón se me quería salir por la boca, por decirlo así. Y
Y yo no entendía bien lo que me estaba pasando, pero la emoción, la felicidad y el gusto que estaba teniendo por todo lo que estaba sintiendo, pues le pude ir poniendo nombre a lo que iba llenando mi corazón. Enhorabuena por Fray Leonardo, muchas bendiciones para él y perseverancia en este nuevo camino, en este camino que el Señor le ha llamado. Y a los jóvenes que nos ven, no tengan miedo. Si ustedes sienten la llamada, sienten que el Señor les está llamando, pues ánimo, hay que responder, porque el plan que nos ofrece el Señor sin duda es el mejor plan que podríamos tener para nuestra vida. Bueno, amigos, no nos queda mucho tiempo para más, pero quiero recordarles que nos acompañen mañana sábado 10 de octubre desde las 10 de la mañana por aquí por el canal 13, porque vamos a estar en vivo llevándoles a ustedes la transmisión de la beatificación del joven Carlo Acutis en directo desde Asís, Italia. Así que eso será mañana sábado desde las 10 de la mañana por aquí por el canal 13. Acompáñenos en esta histórica beatificación muy significativa para nuestra iglesia y más para los jóvenes de nuestra iglesia, y aquí en Puerto Rico mayor aún, que tanta falta nos hace. Será entonces hasta una próxima ocasión. Esto fue Desde la Periferia.